noches a todas y a todos los compañeros de la especialización de legislación rural y ordenamiento territorial. En este momento vamos a hacer un desglose de la ley 1454 del 2001, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley 1454 del 2011, tiene como objetivo dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del territorio colombiano, enmarcar en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la organización político-administrativa del Estado en el territorio, y establecer los principios rectores del ordenamiento, definir el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial, definir competencias en materia de ordenamiento territorial entre la nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas generales para la organización territorial. Partiendo del concepto de ordenamiento territorial, es entendido como el proceso de planificación y gestión de las entidades territoriales para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la entidad cultural y el desarrollo territorial, entendido como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia. Para ello se debe definir por parte del Estado la política de áreas de parques nacionales y áreas protegidas, la localización de grandes proyectos de infraestructura, la determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa, los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades, los lineamientos y criterios para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en las regiones, como la conservación y la protección de áreas de importancia histórica y cultural. La finalidad de esta ley es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentar el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente con la correspondiente asignación de recursos. Esta ley da unas competencias, y entre ellas asigna competencias a la nación, departamentos, distritos, municipios y áreas metropolitanas en materia de ordenamiento territorial. Es uno de los ejes centrales de la ley, basado en los principios de la coordinación, la concurrencia y la subsidiariedad. En esta vía, la ley de orgánica de ordenamiento territorial también promueve un mayor rol del nivel intermedio al adoptar dos instrumentos de escala departamental. Una, que es las directrices de ordenamiento territorial, y dos, que es el plan de ordenamiento departamental. Asimismo, establece en esta ley la necesidad de formular la política general de ordenamiento territorial a nivel nacional, la cual en la actualidad se encuentra en un proceso de construcción. Igualmente, entre los puntos centrales que establece la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se encuentra la consolidación de esquemas asociativos entre entidades para prestar de forma conjunta servicios públicos, funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios. Crea también la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) y define los criterios para mejorar la organización del Estado-territorio. Ahora, la Ley 1454 del 2011, ¿cómo se desarrolla en el marco de la Constitución Política Colombiana? Partiendo de la pregunta, ¿de qué manera esta normativa desarrolla lo establecido en la Constitución Política del 91 en relación con el ordenamiento territorial? Primero, partiendo del artículo 1, que Colombia es un Estado social de derecho, de régimen unitario, centralizada políticamente y descentralizada administrativamente. 2. El origen de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se encuentra establecido y regulado por la Constitución Política Colombiana en su artículo 151, ya que ésta establece el marco general para que el Congreso expida leyes orgánicas.
En el artículo 286 se estableció que las entidades territoriales, los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la ley. Asimismo, en el artículo 288 de la Constitución Política Colombiana 91, el constituyente delega la responsabilidad de regular las competencias de la nación y las entidades territoriales en una ley orgánica de ordenamiento territorial condicionada a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley. A partir de este mandato constitucional se inició un proceso legislativo en el cual se representaron más de 21 proyectos de ley ante el Congreso de la República durante 10 años, los cuales sirvieron como antesala a la aprobación de la Ley 1454 del 2011, por medio de la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial, más conocida como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y además se modifican otras disposiciones. Asimismo, contempla el tema de la función social y ecológica de la propiedad física y geográfica de la tierra, la parte social, lo económico y productivo y lo ambiental desde la protección. Esta ley contempla cerca de 17 o 18 principios, entre ellos la soberanía y la unidad nacional, la autonomía, la descentralización, la integración, la regionalización, la sostenibilidad, la participación, la solidaridad y equidad territorial, la diversidad, la gradualidad y la flexibilidad, la prospectiva, la paz y la convivencia, la asociatividad, la responsabilidad y transparencia, la equidad social y equilibrio territorial, la economía y el buen gobierno y la multietnicidad. La Ley 1454 del 2011 cuenta con 3 antecedentes muy interesantes. Uno, lo que tiene que ver con las políticas públicas territoriales del siglo XIX, que abarcaron hasta allá a los años 1930-1940. También contempla los daños causados en el marco de la Guerra Mundial. Y tercero, en la actualidad está encaminado en 2 líneas. 1, a las miradas liberales y 2, a las miradas socioambientales. La Ley 1454 se desarrolla en el marco legal como tal, por una parte con la Constitución Política Colombiana, por otro lado en base a la Ley 388 de 1997, la misma Ley 1454 del 2011, posterior a ello la Ley 1551 del 2012 y el Decreto 1077 del 2015 en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial. En conclusión, la Ley 1454 del 2011 regula el proceso de ordenamiento territorial en Colombia, estableciendo la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Muy buenas noches.